Parece importante diferenciar las características de la educación y sus niveles. Sin duda, el 2020 ha sido un año muy crítico para la educación en su conjunto y particularmente para los primarios y los secundarios. Los chicos que se forman en estos niveles necesitan el contacto, necesitan la socialización y la presencialidad es parte del mundo que los constituye. Por lo tanto, todos los esfuerzos que los estados y que las instituciones educativas podamos hacer en función de garantizarla, cuidando y teniendo extremas medidas sanitarias es relevante. Yo te digo, Sebastián, que hoy los colegios en general son lugares, y lo vemos en la información que tenemos y en las evidencias de números, muy cuidados, porque los protocolos que tanto el COE como las instancias que regulan el manejo de las instituciones educativas tienen para la presencialidad son extremadamente estrictos. Entonces, me parece muy importante poner como eje central la salud socioemocional de las niñas, los niños, los adolescentes y las adolescentes del país. Que se diferencie un poco de la estrategia de las universidades, y ahí quiero hacer doble clic. Por supuesto que una persona con autonomía, una persona que puede regir sus tiempos y sus espacios, tiene más herramientas para estar durante un tiempo alejado de ese espacio presencial y poder transitar carreras completas. En el caso del siglo XXI lo hacemos de manera virtual. Sin embargo, te quiero decir que para nosotros fue muy importante volver a la presencialidad bajo los criterios sanitarios que tenemos que respetar, y este año decidimos, y somos una de las únicas universidades del país que hemos vuelto a la presencialidad, y nos damos cuenta que ese bache de 2020, todos virtuales, y esta posibilidad de tener esos encuentros para quienes eligen la modalidad ha sido extremadamente virtuoso. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho quienes regimos las instituciones educativas por no politizar la educación. La educación no se puede politizar. Bien, esta es una frase a destacar. La educación no se puede politizar, y hablaste de diferentes niveles. En ese sentido, hay una estadística que preocupa, que casi 6 de cada 10 chicos son prácticamente pobres, con lo cual es muy difícil también acceder a esa virtualidad. Ahora lo pregunto como una autoridad también de la Fundación Córdoba Mejora. ¿Qué se está haciendo para tratar de conectar con esa parte de la sociedad que también en algún momento, si esto recrudece, por supuesto, va a tomar mayor impulso o protagonismo en la virtualidad? Mira, yo creo que la pandemia aceleró procesos que nosotros veníamos viendo y monitoreando y accionando, pero creíamos que teníamos tiempo para resolver determinadas situaciones, y particularmente la brecha y las desigualdades también se han visto mucho más evidenciadas en este momento, y yo creo que el rol del Estado, por un lado, previendo y acercando soluciones tecnológicas a las escuelas rurales, a las escuelas de los barrios más alejados y a la gente carente del acceso, es extremadamente importante, pero también de las empresas, de las instituciones, y Córdoba es ejemplo de eso. Vos hacías referencia a la Fundación Córdoba Mejora y el esfuerzo que los empresarios de Córdoba hacen en función de poder comprender y acercar soluciones al mundo educativo. Muestra que los problemas estructurales no son de un sector, no son del ministro de Educación o de los líderes de las instituciones educativas, son de la sociedad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que comprender que este es un momento de urgencia y que el diagnóstico no es positivo, el diagnóstico es dramático. Ahora, la verdad, hay que salir del diagnóstico y ponerse en el camino de la acción. Los privados dentro de sus posibilidades, el Estado ordenándose y atendiendo la carencia, trabajando en la no superposición de estrategias y de políticas, y el sector educativo que está haciendo realmente un esfuerzo inmenso sostenerse. El trabajo de los directivos, el trabajo de los docentes en este año y medio realmente es titánico. Sí, terrible, porque más, creo que muchos debieron adaptarse, esa transición fue muy fuerte. Docentes que no eran tan amigos de la tecnología y se vieron obligados. O sea, creo que ha sido un desafío en todos los niveles, tanto de los educadores como de los alumnos. Pero ¿sabes lo que ha reparado? Perdón, Sebastián, ¿sabes lo que ha reparado? Ha reparado la humanidad. Porque se ha discutido mucho durante la pandemia que la tecnología deshumaniza la educación y que aleja al ser humano de lo esencial. Y yo creo que la comunidad educativa y los profesores en particular han saldado con su vocación,
Han saldado con su amor por la enseñanza, con su esfuerzo y con la sencillez de volver a conectar bajo cualquier medio con esos alumnos. Bien, ¿cómo ha sido la transición, por ejemplo, en el caso de la Universidad Siglo XXI, de quienes fueron egresados de los últimos años del secundario, ingresando en su primer año de la universidad? Ahí puede haber habido algún descalce porque se interrumpieron las clases, porque, bueno, empezó esta modalidad a distancia. ¿Cómo ustedes hicieron para nivelar a esta gente? Hubo desde muy temprano el año pasado un repliegue de los ministerios de educación del país pidiendo que generáramos políticas de transición. Unos alumnos que durante un año tuvieron un blackout de presencialidad y algunas o muchas deficiencias de contenido, de golpe entrar a un nuevo sistema. Y lo que hemos trabajado y estamos trabajando es un fortalecimiento de lo que las universidades llamamos cursos de nivelación o de ingreso, para que ese puente, que ya era crítico pre-pandemia, porque había un puente crítico entre el secundario y la universidad en cuanto a contenidos básicos, en cuanto a comportamientos y autonomía, de alguna manera se ha acompañado y prácticamente el primer semestre del año el que estamos transitando es un semestre de un monitoreo muy cercano a elevar las competencias y a volverlos a introducir a los chicos en el sistema. Volverlos a introducir en la lógica del estudio, en las conductas, ¿no? Que es un tema tan relevante para la educación y que muchas veces no es el central. La conducta de levantarme e ir a un espacio físico, de prepararme, de saber que tengo de alguna manera el respeto a otros a partir de mi presentación, de hacer realmente prácticas de estudio de manera consistente, de darle mucha importancia a la persistencia en los espacios de estudio. Bueno, estamos reparando, estamos trabajando. Están trabajando en esos espacios de estudio. En esos espacios de estudio, ¿qué cambios notan? O sea, ¿hacia dónde va este tipo de enseñanza, estas aulas del futuro, como le dicen? ¿Cuáles son los valores que deberían tener en cuenta tanto los alumnos como los profesores? Yo te diría que hay en este momento a nivel de los sistemas educativos del mundo y de las áreas de educación en el mundo una revolución. Una aceleración tremenda. Fíjate que en los primeros 3 meses de pandemia se invirtieron en el mundo casi 33 trillones de dólares en EdTech, en tecnologías educativas. Esa cifra se tiene que haber quintuplicado el día de hoy y eso ha hecho que esa aceleración exista como opción, pero por otro lado la cultura tiene que tomar esos elementos y poderlos insertar en un modelo educativo. ¿Hacia dónde va el mundo? Particularmente nosotros entendemos que hay que romper este concepto de que la tecnología viene a disasociar la educación del humanismo. Entonces, nosotros en particular este año hemos decidido entrar a una corriente mundial que es la corriente de la educación positiva. Somos la primera universidad de la Argentina que adherimos a esta corriente internacional en donde participamos un conjunto de 20 y pico universidades en el mundo. ¿Y en qué consiste esa corriente? Consiste en generar dentro del espacio educativo ecosistemas de bienestar. El bienestar se aprende, el bienestar no es una casualidad. Yo decido cómo habitar de manera positiva espacios, cómo conducir positivamente empresas, cómo liderar mi profesión de manera positiva. Y nosotros creemos que el mundo necesita mucho, como un elemento de la pandemia que ha venido a dejarlo evidente, volver a las cuestiones más esenciales y trabajar en estos ecosistemas que en principio son el aula, la carrera, la universidad, el ecosistema que impacta en la universidad para lograr bienestar físico, bienestar emocional y prácticas positivas para una sociedad que debería buscar un espacio de mayor convivencia, de mayor tolerancia a las ideas, a las visiones y a las construcciones en un mundo que acelera todos los procesos. No tenemos tiempo para estar peleándonos o estar oponiéndonos. Acelera los procesos y en el tema de contenido yo creo que también hay una revolución por cómo se consumen hoy y cómo puede llegar a cambiar hasta la duración de las carreras, pasar lo hemos hablado aquí en algún momento, competencias por habilidades, enfocarse en determinados segmentos. Y allí quiero preguntar, para cerrar también, ¿qué proyectos tiene la universidad, tanto a nivel social como educativo para lo que es 2021? Mira, la educación positiva es uno de los proyectos centrales en este momento de la universidad. Digamos que está permeando en diferentes espacios a través de la investigación, a través de los comportamientos, a través de programas en particular, eso por un lado. Por otro lado, muy enfocados
a la atención de las áreas de salud y del bienestar integral, creando carreras del área de salud. Nosotros estamos apostando a que carreras como kinesiología, nutrición, gerontología, en un futuro medicina y enfermería sean centrales para el proyecto del siglo XXI. Estamos construyendo una escuela de salud muy importante en el campus y entendiendo que todas estas variables, sumada a la psicología positiva, tienen que dar respuestas a las demandas que el mundo tiene y, por otro lado, acompañando muy de cerca la evolución y la transformación acelerada, ahora sí digital y cultural, de las empresas y de las organizaciones. Así es, sí. De hecho, creo que ha sido obligada, como bien decías vos, por este tema del aislamiento y la imposibilidad del contacto físico. Ahora tomo nota de esta rama de la salud que va a desarrollar la universidad porque nació como una universidad pensando en carreras empresariales y hoy se abre a otro tipo de carreras que son de tipo cierto, más tradicional. Tenemos 26 años. En esos 26 años sí es cierto que nuestro origen fue empresarial y con una convicción ideológica que aún continúa, que es poder transformar desde todas las células de la sociedad el país, ¿no? Pero en estos 26 años hemos desarrollado áreas muy fuertes en las ciencias sociales, en las ciencias aplicadas, en las ciencias del derecho, en el management y ahora la salud y el bienestar. Bien, para cerrar, el tema de los egresados, porque ¿cuál es el volumen que hoy está manejando en alumnos y qué porcentaje de egresados hay? Que es algo que también no solamente acompañar en esta transición del ingreso, sino también me imagino que el desafío no solamente de la Universidad del Siglo XXI, sino de cualquier casa de altos estudios, es que finalice la carrera esta persona para tener ya un profesional. Es así. Vos sabés que el siglo XXI en este momento tiene 60.000 egresados y una población de 70.000 alumnos. Y particularmente trabajamos en los últimos años muy de cerca con los egresados. El último año se graduaron 9.000 alumnos. Y los alumnos en ese tramo final de la graduación, que hay que acompañarlos para que no deserten y que todavía las tasas de graduación en la Argentina son muy bajas, deserta mucho estudiante durante la carrera y es un problema del sistema, buscan un horizonte. Y hoy los alumnos que están cercanos a graduarse miran dos cosas en los proyectos institucionales. Una nos gusta más que la otra. La primera, que nos gusta menos, es ¿qué propuestas de internacionalización tiene la universidad para ir y hacer una experiencia afuera? Sí, claramente muchos ven la realidad de otros países y se tientan por, digamos... Y por explorar, algunos por quedarse, otros por explorar y venir, y esa es nuestra misión. Y la segunda, la empleabilidad. ¿Cuáles son los acompañamientos y los desarrollos que las universidades tienen en ofertas laborales, en conexión con el mundo productivo y social, y también el impacto y el apoyo a los emprendedores? ¿Qué tipo de programas de incubación o de aceleración tenemos para acompañarlos? Y ese te diría que hoy es un eje muy central de nuestra tarea, lograr que nuestros egresados y egresadas tengan bienestar después de graduarse es el éxito de la Universidad Siglo XXI.